No, don Julio, si le parece entonces, pues habíamos quedado de traer hoy una miradita a los indicadores de ciencias sociales. No sé usted qué, ¿Cuántos minutos usted cree que le lleva eso? vamos a tratar de hacerlo en 6 o 7 minutos No, o si le da, menos. sí. Hágalo más o menos en 10 que nos da y los otros tomamos para Perfecto. Como adelante. este programa, por lo que se caracteriza es por decir la verdad. Sí, A partir de lo que hemos visto e investigado, el problema aquí es la mala ejecución curricular en todas las áreas, es la dificultad en el abordaje curricular de República Dominicana. No es falta de capacitación docente, no es falta de la documentación clara, ha sido una falta de información, ha sido entregarte unos elementos y no plantearle al docente cómo se ejecuta, y eso es lo que tributa de manera negativa a los malos números que tenemos de manera ancestral, no solo en este enfoque, sino en el siguiente. Por eso nosotros lo que vamos a ver ahora es, don Julio, porque nos había pedido esta parte, en ciencias sociales, ver qué es lo que hay diseñado y que veamos si lo estamos haciendo así. Partamos de la lógica siguiente, es de cómo es que se debe trabajar el área de cualquiera de las áreas curriculares que tenemos en República Dominicana. Esto es sencillamente muy breve, es qué es lo que hay diseñado para ciencias sociales, y esto es muy breve. Vamos seleccionando esas competencias, los indicadores de logro, qué va a hacer el estudiante, qué se espera que logre el estudiante. Ese es mi punto de partida, y a partir de lo que el estudiante tiene que hacer, pues entonces yo diseño la experiencia. Ese es el elemento pues medular para todas las áreas, ¿verdad? Saber qué es lo que el estudiante tiene que aprender, y a partir de lo que tiene que aprender, entonces yo diseño mis actividades, yo diseño mi experiencia, yo hago todo lo demás. Y lo que hay en ciencias sociales para primer ciclo, segundo ciclo y primer ciclo de secundaria, o sea, los dos ciclos, primaria alta y primaria baja, o primaria baja y primaria alta en primaria, y la secundaria baja, es el diseño de 3 competencias específicas de ciencias sociales que están planteadas así, como ubicación en tiempo y el espacio, que es la primera. Esa primera competencia, en ese primer ciclo de primaria, hay 18 aprendizajes diseñados en República Dominicana. Porque es un diseño curricular, es un currículo más bien que es centrado en los aprendizajes. En ese currículo se definió lo que los estudiantes tienen que aprender. En ciencias sociales se definieron 18, o se definió el total de 18 indicadores en primer grado, segundo y tercer grado de primaria, ¿verdad? Y que me dice que lo primero que él tiene que aprender, me lo describe aquí, ese indicador. Que lo primero es que él identifique en el globo terráqueo y mapamundi, océanos, mar. Ese es el primer aprendizaje que el docente tiene que lograr en primer ciclo, o sea, desde primero hasta tercero, porque van secuenciales un poquito ahí, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que lo segundo es esto que se diseñó, que lo tercero es esto, es el aprendizaje, identifica, localiza, ubica. Entonces, a esa competencia específica que se le diseñó una cantidad determinada de indicadores de logro, 6 en total, reconoce, identifica y te plantea un contenido con el cual va a lograr ese aprendizaje. Eso completaría esa primera competencia, que es ubicación en tiempo y el espacio. Lo primero es ubicarte en tiempo y el espacio, y se definieron 6 aprendizajes, en este caso, para ese primer ciclo, un grado cualquiera de primer ciclo, que complete esa competencia. Luego hiciste, pasas a la segunda competencia que ha sido diseñada, que es la utilización crítica de fuentes de información. Y a esa competencia, que es la que tú tienes que lograr después de que desarrollaste esa, se le diseñaron también una cantidad determinada de aprendizajes para que él pueda utilizar fuentes críticas de información. Se le diseñó, extrae información de mapas, explica diferencias entre campo y pueblo y ese tipo de cosas. También se le diseñó, explica tal cosa, enumera, describe oralmente, identifica la práctica. Es decir, aprendizajes puntuales que te definen
cuáles son esos 5 o 6 aprendizajes que en ese grado se le definieron a esas competencias. Entonces, cuando terminaste esa competencia de ciencias sociales que estamos, está la tercera competencia que se ha definido: interacción sociocultural y construcción ciudadana, y a esa se le determinó, se le diseñó una cantidad igual determinada de aprendizajes llamados indicadores de logro, que son entonces tu punto de partida. Cuando yo veo que dice reconoce y describe la participación de hombres y mujeres en la construcción de nuestra identidad nacional, me voy a la malla curricular, la malla de contenidos, encuentro un contenido que se llama identidad nacional, y con ese contenido mediador voy a conseguir el aprendizaje, que es que él reconoce y describe esa participación. Por tanto, en ciencias sociales lo que está determinado es eso, es que esas 3 competencias que están definidas, usted le trabaje los aprendizajes que han sido diseñados para ello. Cuando paso a segundo ciclo, y tomo la referencia de 6º grado, está la misma primera competencia, que es la ubicación de tiempo, en tiempo y el espacio, y su definición, en qué consiste, y para yo poder lograr eso en qué consiste esa competencia, tendré que desarrollar los aprendizajes que se diseñaron en 6º grado. Ubica en mapas las principales cordilleras y cuencas hidrográficas de los continentes. Entonces me voy a encontrar en la malla de contenidos el contenido mediador que me va a permitir que él ubique esas cosas. Y así sucesivamente, cuando en 6º, lo segundo que debe aprender el niño es lo segundo que está diseñado. Lo tercero que tiene que aprender es lo tercero que está diseñado en la competencia que corresponde. De esa misma manera, yo hago mi recorrido por lo que ha sido diseñado en 6º grado o en el grado X, cualquiera que sea, que son esos otros aprendizajes que completan esa competencia, y el mismo procedimiento se sigue con las demás competencias, insisto, en el orden que está diseñado. El diseño ha sido secuencial, aprendizaje tras aprendizaje, solo que la ejecución de la práctica ha sido diferente, de espaldas al diseño, y lo que hace la mayoría del docente ahora es comenzar a trabajar, durarse unas cuantas semanas trabajando para después ir a ver qué es lo que el niño tenía que aprender. Errado, contrario a toda lógica. Comenzar a trabajar un contenido mediador, que como mediador funge como puente para llegar al aprendizaje, y después que termino un contenido y que le he hecho hasta el Papa Nicolau a ese contenido, te voy a ver qué es lo que el niño tenía que aprender en sociales. Eso es lejos de toda lógica. Cuando llego igual a primer ciclo de secundaria, me encuentro con las mismas competencias, don Julio y amigos televidentes. Las mismas competencias, ahora con un nivel de complejidad mayor, con unos aprendizajes un poco más complejos, porque estamos en secundaria, pero la lógica es la misma. A esa primera competencia la tengo que desarrollar porque es lo que dice la normativa, que los indicadores de logro caracterizan, componen a las competencias específicas, y que esa competencia se traduce en indicadores de logro. Si quiero desarrollar esa competencia, tengo que hacerlo logrando los aprendizajes desagregados de ellas, que están en sus indicadores de logro, en la secuencialidad que está diseñado. No tengo que trabajar otro criterio. Y por eso esa misma competencia, al terminarla, tiene la siguiente competencia un poquito más compleja, que es esta. A ellas también en secundaria, en cualquier grado, se le diseñaron los aprendizajes que la componen, redactados en los indicadores de logro de manera secuencial. E igual voy a ver la tercera competencia, que es de ciencias sociales, para esos 3 ciclos primeros de primaria y secundaria, y que me describen los aprendizajes, lo que me dice qué es lo que tiene que saber el estudiante. Y cuando yo primero veo qué es lo que tiene que aprender, como lo dice la capacitación del Ministerio de Educación, entonces yo diseño mi actividad. Ya aquí terminando, en segundo ciclo de secundaria,
hay 3 competencias diferentes, otras 3 competencias en ciencias sociales, pero la lógica va a ser la misma, que en cuarto, quinto y sexto, ese segundo ciclo, ya que completaría la educación secundaria, en vez de ser ubicación en tiempo y el espacio, ya que el sistema entiende que el niño en esos 9 grados que ya trabajó, ya desarrolló esas 3 competencias, ya puede ubicarse, ya puede utilizar fuentes críticas y ya está en capacidad de tener una interacción con los demás. Entonces aquí vamos a pasar a una competencia, a la primera competencia en cuarto grado de secundaria y hasta segundo ciclo, hasta sexto grado para completar el segundo ciclo es la misma competencia. Primera, el pensamiento crítico y social. A esa competencia que te dicen qué consiste, se le desagregaron sus aprendizajes, se redactaron los indicadores de logro y ese docente que está en cuarto grado de secundaria, ¿qué es lo primero que tiene que conseguir en el niño? Ese aprendizaje. ¿Qué es lo segundo que tiene que conseguir? Ese aprendizaje. ¿Qué es lo tercero? Ese aprendizaje. Y así sucesivamente hará el recorrido por las competencias que le fueron diseñadas a su área. La segunda, manejo de información y su aplicación científica con sus siguientes aprendizajes redactados en los indicadores. Y terminaríamos ahí entonces con la última competencia en ciencias sociales, que es para segundo ciclo, digo, convivencia democrática e identidad cultural, bajo la lógica misma desde inicial hasta secundaria. Veo mi competencia específica, como lo decía la capacitación, a esa competencia específica veo cuáles indicadores de logro le fueron diseñados. En ese indicador de logro hay una redacción en presente de lo que él tiene que aprender el muchacho, argumenta sobre las reflexiones acerca de la identidad dominicana desde el siglo XIX hasta el presente. Entonces voy a mi malla de contenidos, ubico el contenido que me está pidiendo esa competencia, ¿verdad? Que es ese, y hago mis actividades para que al final el muchacho me demuestre que él argumenta sobre esto. Entonces, en términos definitivos, don Julio, si no hacemos los ajustes desde arriba hasta abajo o desde abajo hasta arriba, estaremos trabajando mucho, cansándonos mucho, nos van a diseñar las pruebas en función de lo que está diseñado. Y si yo en mi práctica he reñido con lo que está teóricamente establecido, yo estoy consiguiendo unos aprendizajes que no están estipulados en el currículo vigente. Lo que mejora la práctica en todo profesional es la reflexión sobre la práctica misma. Esa interacción, esa conversación de la teoría con la práctica, que es lo que en definitiva me va a ayudar a hacer una práctica mejorada. Dejo de compartir, don Julio, vuelvo con usted al Salón de la Justicia. Bueno, déjeme, Rubén, decirle lo siguiente. Te ha dado todas esas explicaciones. En sentido general, en mi práctica docente, soy maestro, estamos en sociales. Tengo un tema que voy a tratar en el día de hoy. Te dice, lo primero es ver si... No, vamos por partes, señalando. Lo primero que yo debo de hacer, ya yo tengo el tema que se va a tratar, ¿verdad? En el día de hoy. Dígalo en paso. Es que es al revés, ¿verdad? Déjame decir, que diga los pasos. Ahí es que quiero llegar. Diga los pasos en orden, lo que debo de hacer. Primero hago tal cosa, segundo tal, tercero tal, cuarto tal, quinto tal. O sea, que diga el orden. Soy docente de ciencias sociales, que es la asignatura de la que estamos hablando. Y lo vamos a hacer también en naturales más adelante porque ahí hay un elemento interesante. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Ver cuáles competencias tiene ciencias sociales, ¿verdad? Muy bien. Entonces, primero las competencias. Así es. Muy bien, así es. Eso es. Primero las competencias. Como son 3, ¿verdad? Yo voy a ver cuál está diseñada primero. Agarro la primera porque fue diseñada primero, ¿verdad? Claro. Ahora, cuando ya vi la competencia y como las normativas me dicen que las competencias son caracterizadas por los indicadores de logro, debo ver a esa competencia que me toca, ver cuáles indicadores de logro le han sido diseñadas a esa Entonces, mi segundo paso después son los indicadores, competencia e indicadores de logro.
e indicadores de logro. ¿Cuál indicador de logro? Oh, pero varón, el primero que le fue diseñado, porque están secuencialmente, ¿verdad? No el que yo quiera, el primero que le fue diseñado. Cuando tengo ese indicador de logro, al leer ese indicador de logro, ese indicador tiene dos elementos, don Julio. El aprendizaje y con qué lo consigo. Por eso me dice que el contenido ahora es un mediador para el aprendizaje. Cuando leo ese indicador de logro, me dice, establece la diferencia entre las personas que viven en el campo y las personas de la ciudad. Ya yo me está diciendo cuál es el aprendizaje y me está diciendo el contenido. Yo me voy a la malla de contenido y me encuentro con un contenido que dice personas del campo y la ciudad, como ejemplo. Bien, entonces el tercer paso es buscar el contenido. El contenido, ¿verdad? Entonces, el cuarto paso, ya después que yo tengo mi contenido, o sea, mi competencia, mi indicador, es diseñar la experiencia, como me decía la maestra, ¿verdad? Bueno, una situación de aprendizaje o unas actividades que yo hago con los contenidos que me tienen que permitir conseguir el aprendizaje, ¿verdad? Eso es lo que tengo que hacer. Quinto paso, seleccionar un instrumento, técnica de evaluación o ticket de salida que me evidencie que el muchacho sabe eso, porque aquí nada más no es que él diga que sabe, es que me demuestre que sabe, y por eso tengo que seleccionar ese instrumento de evaluación cónsono con el indicador de logro, para cuando él me entregue el examen, el portafolio, la rúbrica, lo que sea que yo haya seleccionado, yo diga, ah, sí, él consiguió este aprendizaje. O su participación en el salón de clases. Su participación, porque si es que argumenta, el asunto es verbal, no es un examen, es que argumente. Entonces, ¿cuál es el último paso entonces? Ya vi que él me evidenció ese aprendizaje. Paso al registro de grado en el que estoy con el indicador, del que tomé el indicador, y califico ese indicador con la calificación correspondiente en el periodo en el que estoy. Si estoy entre octubre y entre septiembre y octubre, o en P1. Si estoy entre noviembre y enero, ese indicador va calificado en el P2, y así sucesivamente, dependiendo el periodo en el que lo trabajé, en que lo evalué, en que lo desarrollé, lo califico ahí y solo ahí. Ese es el recorrido que se debe hacer, don Julio, para poder abordar correctamente el enfoque curricular vigente, y fuera de ahí todo lo demás es trabajando para estar cansado. Muy bien.